Bueno, chicos, buen día con todos. Espero que estén teniendo un buen día y como siempre les digo, que estudien porque ya la próxima semana, bueno, desde mañana ya arrancan los exámenes finales y deben estar preparados, por favor. Sabemos que ustedes están en sus casas, que la tentación para copiar es muy grande, pero espero sean bastante maduros y puedan realizar todos sus exámenes de manera óptima, ¿sí? Bueno, entonces les voy a empezar a compartir mi pantalla. La asistencia la voy a tomar al finalizar la clase. Si tienen alguna pregunta durante la clase, alguna duda, ustedes me levantan, me abren su micrófono sin problema y aclaramos todas las dudas que puedan tener. ¿Está bien? Bueno, entonces hoy seguimos con patología médica. Y estamos abordando ya la última unidad, que es enfermedades causadas por agentes físicos y químicos, y hoy nos toca abordar las intoxicaciones por psicofármacos, ¿sí? Psicofármacos, más acá adelante está el concepto para que ustedes tengan bien claro qué son los psicofármacos. Entonces, las competencias, yo siempre les recalco, es importante tener en cuenta que la mayoría de ustedes ya también manejan bastante bien estas. Bueno, entonces, ¿qué son los psicofármacos? Para entender la intoxicación de los mismos, primero tenemos que tener en claro qué son los psicofármacos. Entonces, los psicofármacos son sustancias que se utilizan con fines terapéuticos para modificar reacciones psíquicas. Se emplean para tratar la ansiedad, la depresión, estados psicóticos severos, para el tratamiento del insomnio y para el tratamiento de las convulsiones, ¿sí? La intoxicación por psicofármacos que se ven más frecuentes son las que se dan con el abuso de sedantes e hipnóticos, ¿sí? Ya que estos van a deprimir nuestro sistema nervioso central. Entonces, me imagino que en Brasil es igual, porque acá es igual, en Ecuador es igual, y en Cuba también, que son los países donde yo he tenido contacto con la medicina. Los psicofármacos son fármacos o son químicos que son regulados, que son controlados por las farmacéuticas, ¿sí? Es decir, que para que una persona tenga acceso, o sea, una persona normal, ¿verdad? Que no sea médico ni nada, tenga acceso a estos fármacos, generalmente se venden siempre con recetas médicas y la receta médica debe tener todos los datos del paciente, nombre, número de cédula y tiene que tener la impresión diagnóstica. Eso es aquí en Paraguay. En Cuba, la receta además tenía que tener la dirección del paciente. Y en ciertos casos, los psicofármacos que son más complejos, que tienen una acción más fuerte, por así decirlo, eran controlados con una cartilla, ¿sí? Y nada más que los podía recetar el psiquiatra. El psiquiatra da un certificado médico al paciente y este paciente iba a la farmacia y retiraba una cartilla. Y entonces con la cartilla le daban el medicamento justo para cada mes. En Ecuador, en cambio, los médicos que quieran tener la posibilidad de recetar este tipo de medicamentos tienen que hacer una documentación extra en el Ministerio de Salud Pública y tienen que darle un recetario especial para este tipo de medicinas, ¿sí? Y las farmacias que los venden también tienen que tener permiso del ministerio para poder proveer de estos fármacos a la población. Pero en general lo que tienen en común es que sí o sí estos medicamentos tienen que ser controlados por receta médica. No se venden sin receta. Entonces, vamos a hablar de los dos principales que se utilizan o que se ven con más frecuencia en las consultas médicas por intoxicación. Y dentro de esto tenemos los barbitúricos, que son uno de los principales, aunque ahora ha estado un poco desplazado por el uso más frecuente, más rápido de las benzodiazepinas. Pero vamos primero a hablar de los barbitúricos. Los barbitúricos se clasifican según su modo de acción.
Y los vamos a clasificar en los barbitúricos de acción ultracorta, que es cuando tienen acción en el organismo en 0.3 horas. Y en esto tenemos como ejemplo el tiopental, el metoxantal y el tiamilal. Estos se van a usar como anestésicos. Los de acción corta, que es cuando su efecto aparece en 3 horas, tenemos el pentobarbital, el ciclobarbital y el secobarbital, que se usan como sedantes, o sea, sedantes ligeros. Hiposedantes son sedantes ligeros. De acción media, que es cuando son de 3 a 6 horas, como el butabarbital, amobarbital y aprobarbital, que también se utilizan como hiposedantes. Y de acción prolongada, que son cuando su acción se ve después de 6 a 12 horas de haberse administrado, como es el caso del barbital, mefobarbital y fenobarbital, y estos son usados más frecuentemente como anticonvulsivos y como hipnóticos, ¿sí? O sea, que inducen al sueño. En este caso, los de acción ultracorta generalmente son nada más de distribución hospitalaria, es decir, que no es difícil encontrarlos en las farmacias. Las dosis letales de estos medicamentos son variables. Dependen mucho también de su acción. En el caso del tiopental, el paciente va a necesitar 1 gramo y esta información tenemos que nosotros manejarla como médicos, porque cuando llega un paciente generalmente con depresión del sistema nervioso central, que va a llegar hipotenso, va a tener bradicardia, bradicnea, depresión respiratoria. Entonces, generalmente siempre vamos a hacer todo, ¿verdad? Todo el examen físico y demás, pero el interrogatorio tenemos que guiarlo a la persona que lo trajo, preguntando en qué condiciones encontró el paciente. Si el paciente estaba tirado en el baño, si el paciente estaba tirado en su cama o en el piso, y qué había alrededor del paciente, o qué había en sus manos, o qué había en sus bolsillos, si había algún frasco de medicamentos cerca, o si lo tenía en su mano. Entonces, ese frasco, si te dicen que sí, vas a necesitar que te lo lleven a ti, y generalmente se pregunta, ¿verdad? Hay que revisar, si por ejemplo es un frasco de pastillas, tenemos que revisar la cantidad de pastillas que hay, tratar de deducir cuántas el paciente se tomó o cuántas ingirió. ¿Sí? Por eso es importante tener en cuenta este tipo de datos. ¿Está bien? Entonces, en el caso de que el paciente haya ingerido tiopental, con 1 gramo es suficiente para terminar en un desenlace fatal. En el caso del butabarbital y el pentobarbital se necesitan de 2 a 3 gramos. En el caso del secobarbital, 3 gramos. Y en el caso del fenobarbital, 5 gramos. Fenobarbital se utiliza muy frecuentemente en el tratamiento de las convulsiones, de las epilepsias. Y en el caso del barbital se van a necesitar 10 gramos. Los factores predisponentes y agravantes en este tipo de intoxicaciones son el tipo de fármaco y las dosis. Como ya les estaba diciendo, hay fármacos que son de acción ultracorta, corta, media y prolongada. Entonces tenemos que tener en cuenta tanto su tiempo de acción y también la dosis, como hace ratito les explicaba, las dosis letales de los medicamentos. Tolerancia del paciente y la edad. ¿Por qué la tolerancia? Si es un paciente que toma fenobarbital porque tiene algún tipo de epilepsia, él pasa lo mismo con el alcohol. Entonces él ya está acostumbrado a este medicamento y le va a requerir dosis mucho mayores y mucho más tiempo para que si el paciente de verdad tiene algún intento suicida para ejecutarlo, ¿sí? Y las edades extremas de la vida, en este caso sobre todo en los ancianos, es muy letal, incluso en dosis menores a las ya mencionadas. Estado de salud previo influye mucho en el paciente, ya sea que el paciente presente alguna enfermedad hepática, enfermedades renales, diabetes mellitus, embarazo, alcoholismo, desnutrición o alguna enfermedad crónica asociada. Los barbitúricos de acción corta, que ya les dije que son utilizados como hiposedantes, estos van a producir en el paciente shock y fallo respiratorio, debido a la gran liposolubilidad y más facilidad para distribuirse en el cerebro.
El cuadro clínico, ¿qué vamos a ver nosotros en estos pacientes? En un periodo inicial vamos a observar trastornos de la conducta como euforia, agitación, locuacidad, incoherencias, alucinaciones, y va a tener marchas atáxicas, marchas del ebrio, que son marchas zigzagueantes, ¿verdad? Inconsistencia progresiva, ya cuando va el paciente evolucionando. Este va a ver desde un paciente, podemos observar desde un paciente dormido hasta un paciente comatoso con reflejos abolidos, depresión respiratoria, va a presentar cianosis, fallo circulatorio y en los peores casos, shock. Las pupilas pueden estar normales, mióticas o midriáticas con escaso reflejo fotomotor. Podemos observar también depresión de la respiración que va a causar hipoventilación alveolar, depresión de la función cardíaca, donde va a haber dilatación vascular periférica, disminución del retorno venoso y como consecuencia de todo esto, hipotensión y shock. El coma progresivo con pérdida del reflejo faríngeo y laringotraqueal va a predisponer a las broncoaspiraciones y por ende a las bronconeumonías. Y la hipotermia que ya va a estar presente nada más que en los pacientes más graves. Según el estado de afectación de la conciencia y los signos vitales, las víctimas de este tipo de intoxicación se agrupan en 5 etapas. La etapa 0 es cuando vamos a ver un paciente estupuroso, pero que te responde a las órdenes verbales. La etapa 1, que es cuando responde a estímulos dolorosos, pero no verbales. Es decir, que ustedes pueden apretarle fuerte la mano y él va a responder. Pero si ustedes le preguntan, por ejemplo, su nombre, no les va a responder. Etapa 2 es cuando el paciente no responde a estímulos, pero tiene todavía reflejos y sus signos vitales están estables. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, temperatura. Etapa 3, el paciente no responde a los estímulos, está arrefléxico, es decir, que no tiene reflejos, pero sus signos vitales se mantienen estables. Y la etapa 4 es cuando el paciente no responde a estímulos, está arrefléxico y sus signos vitales ya son inestables. En el diagnóstico tenemos que tener el antecedente de tendencias suicidas en el paciente, es muy frecuente, trastornos psicológicos o psiquiátricos y hallazgo de restos o envases del fármaco. Importante esto, ustedes, estos datos siempre lo van a obtener de parte del familiar, generalmente de la persona con que vive el paciente. Les va a decir, ustedes tienen que enfocarse a preguntarle si es la primera vez que lo intenta, si es la segunda vez, o ustedes tienen que ver si las veces anteriores fue con lo mismo, porque generalmente las veces anteriores son con otras causas, ellos intentan otra manera de llevar a cabo este tipo de eventos. Entonces es muy importante y tienen que aprender a tener la delicadeza del tacto, porque hay en muchos casos, sobre todo cuando se trata con mamás en cuales sus hijos son los que están haciendo esto, es muy difícil hacerle entender a la mamá lo que está pasando. Entonces siempre tenemos que tener empatía con los pacientes. Las pruebas toxicológicas tenemos que realizar en cualquier paciente donde nosotros sospechemos. En el caso de que, por ejemplo, la persona que trajo al paciente no nos sepa decir o no sepa referir lo que el paciente consumió o, por ejemplo, está muy nerviosa que no puede hablar, entonces ustedes no pueden perder tiempo y se indica pruebas toxicológicas que nos van a ayudar a determinar el tipo de tóxico al cual nos vamos a estar enfrentando. Son frecuentes las asociaciones de dosis tóxicas de barbitúricos con otros psicofármacos o inclusive con el alcohol, como hablábamos ayer. Cuando llega un paciente que está, por ejemplo, en coma, pero ustedes le indican una dosificación de alcohol en su plasma, o sea, en sangre, y las dosis son normales o se mantienen, por ejemplo, por debajo de 350, que era lo que ayer nosotros hablábamos. Entonces, tenemos que siempre buscar un factor externo y generalmente esos factores corresponden a psicofármacos. La evolución, en las formas leves, el paciente va a evolucionar hacia la curación
aún de forma espontánea. Se debe aplicar un tratamiento oportuno y bien dirigido. Cuando aparecen los reflejos, sobre todo el primero corneal, es un buen pronóstico, sensibilidad al dolor. Lentamente el paciente va recuperando la conciencia, persiste durante varios días trastornos de la ideación y de la palabra, y por último, la restitución total sin secuela es lo habitual en estos casos, pero tenemos la excepción en los casos que hayan sufrido daño cerebral secundario a la hipoxia provocada. El pronóstico siempre va a depender de la dosis, de la edad y del estado de salud de nuestro paciente, y también va a depender mucho de la aplicación rápida y oportuna de medidas de soporte vital y de los métodos depuradores que nosotros podamos usar para eliminar el tóxico del organismo. El tratamiento, primero tenemos que enfocarnos en la prevención, prevenir que estas cosas sigan sucediendo, y esto lo vamos a hacer a través de un adecuado tratamiento y control sobre el uso de estos medicamentos que se deben de vender por receta médica con una dosificación adecuada, y hay que mantener estos medicamentos fuera del alcance de los niños, de los pacientes psiquiátricos y de las personas que son ancianas y presentan discapacidad. Ahora, después de nosotros, estas medidas de prevención también la podemos aplicar mucho en las personas que van a vivir con un paciente, por ejemplo, epiléptico, que necesita, por ejemplo, llevar su tratamiento con fenobarbital. Entonces, a la persona con la que vive tenemos que darle todas estas indicaciones para que no vaya a ocurrir una intoxicación de forma accidental. Las medidas de soporte vital, debemos realizar una pronta utilización del ABC de reanimación. Sí, imagino que todos saben lo que es ABC. A, permeabilización de las vías aéreas. B, apoyo de la ventilación. Y la C, que tienen que tener apoyo de la circulación, con una correcta oxigenación. Mientras se utilizan todos estos métodos depuradores del tóxico, se debe de corregir la hipotermia que puede existir. Es decir, que ustedes no pueden, por ejemplo, estar poniendo algún método para que el tóxico se elimine, y entonces después que terminen ese procedimiento van a corregir la hipoxia o van a corregir la hipotermia. ¿No? Tienen que hacer todo al unísono. Tienen que atacar todo al mismo tiempo. La depuración del tóxico, está indicado el vaciamiento gástrico o la administración de carbón activado durante las primeras 24 horas y se puede asociar a un catártico las primeras 6 a 8 horas. La diuresis forzada alcalina se recomienda si el barbitúrico es de acción prolongada y los valores plasmáticos del fenobarbital sean superiores a 75 miligramos por decilitro. La hemodiálisis se indica en el caso de que el tóxico es barbital o fenobarbital y que tenga valores plasmáticos superiores a 100 miligramos sobre decilitro. Los de acción ultracorta, corta y mediana, por lo común, son tributarios de una hemoperfusión, sobre todo si la concentración plasmática supera los 50 miligramos sobre decilitro. ¿Sí? Entonces, hasta ahí lo que son la intoxicación por barbitúricos. Ahora vamos a hablar sobre las benzodiazepinas, que estas son las más frecuentes hoy en día de producir intoxicaciones que pueden ser de manera accidental o pueden ser también de manera provocada. Entonces, su empleo, estamos hablando ya de las benzodiazepinas, es muy frecuente como intento de suicidio y su principal vía de administración es la oral. Desde el punto de vista epidemiológico, quizás sea la intoxicación más común en la práctica médica diaria. ¿Sí? Esta sí es la frecuente, es como que a lo que siempre se van a tener que enfrentar por lo menos una vez en la vida. Entonces, siempre tienen que manejar bien este aspecto que tiene que ver con la intoxicación por benzodiazepinas. Y generalmente se utiliza más la vía oral porque es la presentación en la cual se comercializa en la farmacia de maneras más frecuentes. Cuando son en ampollas que son para aplicación intramuscular o endovenosa, estas son más de uso intrahospitalario
y se observa de manera menos frecuente. No es que no existe, pero son menos frecuentes porque no son de fácil acceso. Entonces, el cuadro clínico, las manifestaciones clínicas más frecuentes van a ser las neurológicas, ya que este va a actuar directamente en el sistema nervioso central, va a producir una depresión profunda y va a provocar también toma de la conciencia. Se puede observar estupor y ligera ataxia en dependencia de la dosis ingerida que va a evolucionar hacia el coma profundo. El inicio y la duración del cuadro depende mucho del tipo de benzodiazepinas ingeridas y los síntomas aparecen de 15 a 45 minutos después de su ingestión, para que vean que es mucho más rápida que los barbitúricos. Cuando esta es única, es decir, cuando solamente el paciente consumió benzodiazepinas, es difícil que el coma sea profundo al inicio. Cuando la intoxicación va a estar asociada a otra benzodiazepina o a otro psicofármaco o al alcohol, se alcanza con facilidad el coma profundo, el paciente va a tener insuficiencia respiratoria, hipotensión, hipotermia. Todos estos son causas de la depresión del sistema nervioso central. Como consecuencia del coma prolongado, las personas van a presentar ampollas o vesículas cutáneas o un síndrome vesículo ampolloso, sobre todo en las partes que son de apoyo, ¿sí? Detrás de los hombros, en los codos, en los talones, en las caderas. Por eso es muy importante que el paciente sea movilizado para prevenir este tipo de situaciones. Como complicación está la neumonía por aspiración. Acuérdense que el paciente está totalmente con el sistema nervioso deprimido y la mortalidad es muy baja. El tratamiento, tenemos que el emesis, el lavado gástrico y el carbón activado deben ser utilizados para disminuir la absorción del tóxico, y como medidas de sostén vital tenemos la permeabilización correcta de las vías aéreas con intubación endotraqueal, aspiración de secreciones o una adecuada oxigenación si el paciente no está deprimido, y apoyo de la ventilación y circulación. La flumacenil, los efectos hipnóticos y sedativos de las benzodiazepinas son con rapidez revertidos después de la administración de este fármaco por vía endovenosa. La excreción del fármaco se prolonga en los que padecen insuficiencia hepática, y los pacientes dependientes de las benzodiazepinas por su uso continuado muestran en ocasiones síntomas de supresión como convulsiones después de administrarles el flumacenil, es decir, que pueden presentar también un síndrome de abstinencia, ¿sí? Cuando se han intentado intoxicar con las benzodiazepinas y nosotros aplicamos la flumacenil, entonces como contrarresta muchísimo la acción de la benzodiazepina, va a presentar estos efectos en estos pacientes. Entonces tenemos que tratar de estar preparados para esto u optar primero por la eliminación del tóxico del sistema. Entonces esta es la referencia bibliográfica. No sé si tengan alguna pregunta o algo. Y si pueden por favor ir abriendo sus cámaras y así yo les voy tomando la asistencia y me dicen si tienen alguna duda, algo, no sé. Eli. Presente, prof. Ivaldine. Presente, doutora. Mateus. Presença. Fabiana. Presente. Valdir. Professor, o Valdir ele foi fazer o teste do Covid. Ah, ya. Karime. Presente. Jessica. Presente. Márcio. Bianca. Jordana. Jordana foi pro médico, doutora. Ya. Alexandre. Presente, doutora. Marcelo.
Guillerme, Presente, profe. Caroline, Ana, Aqui, prof. Nicolás, Presente, prof. Patricia, Marcus, Presente. Thaisa, Presente. María Paula, Presente. Adriana, Thaís, Presente. Analicia, Presente, prof. Camila, Presente. Igor, Presente. Ismael, Presente. Isabela. Bueno, entonces no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Les voy a dejar una tarea de esta intoxicación, pero son intoxicaciones por antidepresivos. ¿Sí? Para que hagan un resumen. Entonces yo les voy a... Prof, pelo amor de Deus, com tanto de prova, prof. Ya es la última, si ya completamos nuestro proceso. Necesito completar los 20 puntos de ustedes, por favor. Profe, você pode habilitar as outras tarefas, por favor, né? Sí, A última. ¿solamente de patología o las de semiología? De semi de patologia, profe. Ô, prof, Bueno. se você puder de sêmio também, por favor. Ya, entonces yo les voy a habilitar de hoy hasta mañana. Entonces así suben, porque imagino que ya están hechas. É que a de SEMI é pra gente subir o trabalho que a gente apresentou, né? Já tá pronto. E o outro é o de... Não, o de patologia é pra subir o trabalho. Patologia. Que a professora passou por último agora. E a gente O de patologia é dos slides, né, profe? Sí, ya les voy a poner los slides. Entonces el último de patología y el último de semiología, ¿verdad? Isso. Ya. Mas o último de patologia é o trabalho que nós apresentamos, né? Sí, ese, ajá. Sí, lo que expusieron. Bueno. Ya. Bueno, Bueno, profe, gracias. chicos, entonces, Prof, graças. ya, entonces un gusto, cuídense mucho y ya pasen a trabajar en la plataforma, ¿sí? Nos vemos mañana. Até amanhã, prof. Dale. Até amanhã, profe.